¿Existen los alienígenas? ¿Y han visitado el planeta Tierra? Quizás estas sean las preguntas más importantes de nuestro tiempo. Los escépticos dicen que para creer, antes hay que ver. Pero muchos expertos aseguran que ellos ya han visto demasiado. En el aeródromo del ejército en Roswell se vieron perfectamente varios cuerpos. La respuesta oficial es que era un globo meteorológico no tripulado que se había estrellado. Pero entonces, ¿de dónde salieron esos cuerpos? Durante décadas, testigos han contado historias inquietantes en las que hallaron los cuerpos de alienígenas que iban en ovnis que se habían estrellado. Algunos incluso han dado informes detallados sobre doctores militares que realizaban autopsias a los alienígenas en instalaciones secretas del gobierno. ¿Pero es cierto? ¿El gobierno tiene cuerpos de alienígenas? ¿Y por qué intentan ocultarle esa información al pueblo? Uníos a nosotros para descubrir la verdad sobre los cuerpos de alienígenas. Los secretos que ocultan sus cuerpos en Alienígenas, caso abierto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubrir lo que el gobierno no quiere que sepáis. Alienígenas, caso abierto. Desvelando el mayor secreto del planeta Tierra. Varginha, Brasil, 20 de enero de 1996. 3 mujeres divisan una pequeña figura deambulando por las calles poco después de amanecer. Esa estampa no es nada inusual aquí, pero al fijarse un poco, se percatan de que no es alguien que vuelva a casa por la mañana tras una larga noche de fiesta. De hecho, ni siquiera es humano. Las 3 mujeres huyen asustadas, pero no sin antes echarle un buen vistazo a la criatura. Posteriormente la describieron como una criatura de 1,5 metros, piel marrón, con una cabeza grande y ojos rojos. 2 días después, una criatura similar es descubierta en las calles, y las fuerzas de seguridad brasileñas enseguida la reconocen. Durante las siguientes semanas, parece ser que capturaron otras 7 criaturas en esta zona. Medios de todo el mundo cubren la noticia. Muchos especulan con que un ovni se ha estrellado en la zona. Y en un cambio inesperado de los acontecimientos, les entregan todos los restos de los alienígenas a representantes de Estados Unidos. ¿Y por qué los brasileños están dispuestos a cederles un descubrimiento tan importante? ¿Fue voluntariamente o les obligaron? Después de un espécimen vivo, los cadáveres de los alienígenas son la mayor prueba de que existe vida inteligente en otros planetas. Si su existencia se hiciera pública, cambiará para siempre nuestra visión del universo. Y podría hacer que el pánico se esparciera por todo el mundo. Según los expertos, ese miedo es la causa de que el gobierno de Estados Unidos desarrolle esas tácticas de recuperación. Quieren asegurarse de que los restos de alienígenas sean top secret. La gente que ha participado en estas operaciones indica que todo está coordinado al detalle y cualquier cosa se hace con muchísimo secretismo. Y todo esto lleva pasando mucho más tiempo del que podríamos pensar. Caso abierto. El incidente de Kingman. 1973. El veterano investigador de ovnis, Ray Fowler, recibe una llamada de un hombre que tiene una historia increíble que contar. Se llama Arthur Stancil. En una declaración jurada, Stancil afirma que a principios de los 50 él trabajaba de ingeniero para las fuerzas aéreas, diseñando mecanismos de aterrizaje y estudiando los efectos que producen las explosiones nucleares en los edificios. Pero el 21 de mayo de 1953 le encomendaron una tarea que nunca antes había hecho. De repente, Stancil estaba montando en un avión militar de camino a Phoenix con otros 15 especialistas. No sabían cuál era su misión. Al llegar a Phoenix, montaron al equipo en un autobús escolar con las lunas tintadas. Su destino era un secreto, y aún sigue siéndolo. De camino, el oficial al mando les dio una serie de instrucciones y les comunicó que una aeronave secreta de las fuerzas aéreas se había estrellado y que tenían que hacer una investigación forense en el sitio.
Stansel debía encargarse de averiguar la velocidad y el ángulo que llevaba la nave en el momento del impacto. 4 horas después llegaron a su destino, que el ingeniero calcula que debe estar cerca de Kingman, Arizona. Y cuando Stansel vio la nave, el misterio creció aún más. Tenía forma de disco y debía medir unos 4 metros de diámetro con la parte de arriba y abajo convexa. Durante su investigación, el ingeniero se percató de que había una tienda de campaña muy cerca con policías militares haciendo guardia. Dentro, vio el cadáver de una criatura humanoide con un traje plateado. Su piel era marrón y llevaba en la cabeza una especie de gorro metálico. Al acabar sus investigaciones, Stansel y los otros especialistas tuvieron que irse inmediatamente del sitio. Les ordenaron que no mencionaran nada del incidente. Fue la última vez que Arthur Stansel vio a la criatura de Kingman. ¿Recuperó los restos de los alienígenas el gobierno estadounidense? Y si es así, ¿por qué esconden esa información al mundo? Es una acusación que Washington niega rotundamente. Pero un documento que ha visto la luz recientemente puede que nos revele la verdad de una vez por todas. Caso abierto. La nota de Guy Hottel. Quantico, Virginia, abril de 2011. La página web del FBI se colapsa de visitas después de que saliera a la luz una nota secreta que iba dirigida al antiguo director del FBI, J. Edgar Hoover. Guy Hottel era un exagente especial responsable de las instalaciones del FBI en Washington. En una nota con fecha 22 de marzo de 1950, registró el testimonio de un testigo que presenció un incidente en 1947 que se ha convertido en un hito de la historia de la humanidad. La recuperación de unos platillos volantes que se estrellaron en el desierto de Nuevo México. Hottel declaró que los describieron como de forma circular, más altos por la parte central y de unos 15 metros de diámetro. Cada uno estaba ocupado por 3 criaturas con cuerpos con forma humana, pero que solo medían unos 90 centímetros e iban vestidos con unos trajes metálicos con un tejido muy fino. La publicación de esta nota provocó una auténtica conmoción en toda la comunidad internacional de gente interesada en los ovnis. Esto confirma lo que investigadores independientes sospechan desde hace mucho: que el gobierno estadounidense tiene pruebas de la existencia de vida extraterrestre, pero prefiere ocultar esa información al mundo. Pero aún queda una cuestión candente. ¿A qué incidente se refería Hottel? ¿Se refería a la famosa colisión de Roswell? ¿O a otro incidente menos famoso? En 1947 hubo una oleada de avistamientos de ovnis a lo largo del desierto de Nuevo México. Caso abierto: las llanuras de San Agustín. Verano de 1947. Un ganadero jubilado conduce por una carretera con poquísimo tráfico cuando ve lo que parece ser un niño. Temiendo por la seguridad del niño, se para en el arcén. Pero conforme se va acercando, se va percatando de que no se parece a ningún niño que hubiese visto antes. Tiene unos ojos enormes y no tiene orejas. Las manos tienen 4 dedos muy largos, pero no tienen pulgares. Y lleva puesto un extraño mono gris. Al ver que la criatura estaba asustada y confundida, el ganadero la ayuda, la mete en su camioneta y la lleva a su casa. Al llegar a casa, él y su mujer le ofrecen comida y agua, pero la rechaza. Parece conforme simplemente sentándose en una silla y permaneciendo en silencio. La pareja contacta con la oficina del sheriff del condado, que hace un informe detallado de la historia del ganadero. Y deciden mandar a un agente al día siguiente. Pero cuando la pareja se despierta por la mañana, el extraño invitado ha desaparecido. Parece la típica historia que acaba haciéndose famosa como una simple anécdota del folclore local. Pero al haber pasado el otro incidente unos días antes, no puede tomarse a broma. Barney Barnett, un funcionario del Servicio de Conservación de Suelos, está trabajando en las llanuras cuando descubre un extraño disco de unos 9 metros de diámetro a tan solo unos pocos kilómetros de donde el ganadero encontró a ese niño tan extraño. Barnett asegura haber descubierto al menos 3 cuerpos extraños entre los restos.
parecían niños, con la cabeza enorme, vestidos con monos grises. Pero no parecía que ninguno estuviera vivo. Poco después del descubrimiento de Barnett, aparece un destacamento militar y acordona la zona. Barnett observa cómo cargan rápidamente el disco y los cuerpos en sus camiones. Desaparecen sin dejar ninguna pista de a dónde llevarán esos cuerpos. Pero muchos expertos ahora creen que saben lo que pasó. Seguridad Nacional creó unos equipos con los mejores científicos para estudiar esta tecnología desconocida. Pero como su tecnología estaba mucho más avanzada que la nuestra, nos resultaba muy complicado entender cómo funcionaba. Y lo que es más importante, era aún más complicado hacer ingeniería inversa para posibles usos armamentísticos. Pero la tecnología alienígena solo es una parte de la ecuación. Aún queda una cuestión muy importante sin resolver. ¿Qué pasó con los cuerpos? ¿A dónde los llevaron? ¿Y cuál fue su destino final? A continuación seguiremos la pista a los cadáveres de los alienígenas que acabarán en el destino más inesperado. Y sabremos cuál fue su horrible destino. Alienígenas caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Cada vez hay más evidencias de que el gobierno de Estados Unidos lleva mucho tiempo involucrado en un programa clandestino para recuperar cualquier resto alienígena resultante de algún ovni estrellado. Y según muchos expertos, las operaciones no acaban ahí. De hecho, la recuperación de los restos solo es el principio de una extraña odisea con un final espeluznante. Roswell, Nuevo México, 2 de julio de 1947. Varios testigos aseguran haber visto caer un ovni esa noche en las afueras de Roswell, Nuevo México. El ejército mandó un equipo al lugar del impacto, pero era imposible que estuvieran preparados para lo que iban a encontrar. Hay un problema que 6 décadas después aún sigue sin estar resuelto. Hubo testigos que presenciaron aquello, y uno de ellos afirmó que vio unos cadáveres en el aeródromo militar de Roswell. Así que la pregunta que surge es, si aquello era un globo meteorológico no tripulado que se había estrellado, entonces, ¿de dónde salieron esos cuerpos? Con el paso del tiempo fueron apareciendo numerosos testigos que intentaron acceder al sitio del accidente esa noche. Pero los soldados les hicieron darse la vuelta y los amenazaron con agredirles si contaban a alguien lo que habían visto. Obviamente el ejército tenía algo que esconder. Según varias fuentes militares, los restos de la nave y los cuerpos alienígenas fueron llevados inicialmente a la base de las fuerzas aéreas de Wright-Patterson, en Ohio, antes de encontrarles un hogar definitivo en el desierto de Nevada, dentro de los impenetrables confines del Área 51. Pero otros testimonios cuentan una historia bien diferente. Aseguran que uno o más cuerpos fueron transportados a otra ubicación secreta para hacer la primera autopsia de la historia a una alienígena. Caso abierto. La autopsia de Roswell. Washington, D.C. Centro Médico del Ejército Walter Reed. Aquí, en la capital estadounidense, es donde se rumorea que está al menos uno de los alienígenas para que los mejores científicos del país examinen concienzudamente el cadáver. Supuestamente, gracias a estas pruebas, se han producido una serie de revelaciones acerca de la fisiología del alienígena, empezando por el abdomen de la criatura. No tenía sistema digestivo. Tenía un sistema respiratorio. No tenía estómago, ni tubo digestivo, ni nada. Estas características podrían explicar el comportamiento de la criatura de San Agustín. Todo parece indicar que esa criatura y los alienígenas de Roswell pertenecen a la misma especie. La intriga continúa al quitarle los ojos a la criatura. Cuando le hicieron la autopsia al alienígena de Walter Reed, una de las cosas que descubrieron los examinadores médicos es que esa capa negra del ojo no pertenecía al ojo, era una lente. Cuando les quitaron las lentes, los médicos podían ver en la oscuridad. Las lentes eran un dispositivo que recogía luz, tenían visión nocturna. Pero lo más impactante de estas criaturas es su cerebro. Una disposición radicalmente diferente a la nuestra. En vez de tener 2 hemisferios,
El cerebro de los alienígenas está dividido en 4. Los investigadores que observan la intervención anotan cuidadosamente todos los detalles. Ya habían visto esa estructura anteriormente. Los alienígenas controlaban la nave poniendo sus manos sobre unos paneles. Lo sabemos porque en la nave que se estrelló había unos paneles con la forma de sus manos. Su cerebro está diseñado para ser capaces de enviar la información que están pensando a unos paneles. Los investigadores creen que los extraterrestres de Roswell controlaban la nave directamente a través de la información emitida por el cerebro. Y esta no es la única conexión que los investigadores harán entre alienígenas y máquinas. Linda Moulton Howe es una periodista de investigación y ufóloga que ha pasado décadas recopilando pruebas de las autopsias realizadas a alienígenas desde lo sucedido en Roswell. Presentó todos sus hallazgos en la Audiencia Ciudadana de OVNIs celebrada en Washington en 2013. Creo que una de las revelaciones más importantes de mi trabajo es una de las primeras cosas de las que me enteré. A principios de los 90 empecé a escuchar que en algunas de las autopsias no tenían que cortar lo que nosotros consideramos tejido. Tenían el cuerpo cubierto de una especie de tela, pero era una tela muy difícil de atravesar para los escalpelos. La naturaleza artificial de los cuerpos de los alienígenas ha hecho que Howe y muchos otros expertos crean que muchos de los extraterrestres que nos visitan no son criaturas individuales, sino una especie de clones fabricados. Phil Corso dijo que se le realizó una autopsia a un alienígena gris en el Hospital Militar Walter Reed en 1947. La autopsia probó que la parte gris era un androide. Era un simple androide, un androide programado basado en funciones algorítmicas. Había venido a vigilar y a recopilar la mayor información posible. Puede que incluso abdujeran a gente para que los controlan sepan más sobre nosotros. ¿Puede que los alienígenas que nos visitan sean clones? Y si es así, ¿quién los ha creado? ¿Están todos bajo el control de una inteligencia extremadamente poderosa? Y en ese caso, ¿cuál es su plan para la raza humana? Esto es Alienígenas Caso Abierto, desvelando los mayores secretos del planeta Tierra.